Programa, y es el anuncio que dio Chris Wright, el secretario de Energía de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, en un evento del sector energético en Miami organizado por Goldman Sachs. Allí dijo que Estados Unidos controlará la venta de petróleo venezolano de manera indefinida. And now we have a different arrangement where instead of the oil being blockaded as it is right now, we're going to let the oil flow, sell that market to United States refineries and to around the world to bring better oil supplies, but have those sales done by the U.S. government and deposited into accounts controlled by the U.S. government. And then from there, those funds can flow back into Venezuela to benefit the Venezuelan people. En lugar de que el petróleo siga bloqueado como ocurre actualmente, vamos a permitir que el petróleo fluya, que se venda a refinerías de Estados Unidos y al resto del mundo para mejorar el suministro de crudo. Esas ventas serán realizadas por el gobierno de Estados Unidos y los recursos se depositarán en cuentas controladas por el gobierno estadounidense. A partir de ahí, esos fondos podrán regresar a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener esa palanca y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela, de modo que deje de ser una amenaza por narcotráfico, secuestros, tráfico de armas y un facilitador de nuestros adversarios en el hemisferio. Es el punto central, Lucas, el tema del petróleo, y mucho se habla sobre ello, mucho se habla sobre que el petróleo está siendo regalado a China, mucho se habla de que Estados Unidos va a tomar el petróleo, mucho se habla de que la producción de barriles de petróleo cayó abismalmente en Venezuela, pero queremos entender, que ustedes en sus casas entiendan de qué se trata esta industria petrolera, por qué es tan importante, cuánto hay de petróleo allí y por qué se ha reducido, y sobre todo qué significa esta intervención en el sector energético por parte de los Estados Unidos. Está con nosotros Gilberto Morillo, consultor ambiental y energético, muy conocedor del tema energético en Venezuela. Gracias, señor Morillo, por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Tenemos que en Venezuela hay 303.000 millones de barriles, que son las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, lo cual constituye el 17% del total mundial, pero no está produciendo el mismo número de barriles que solía producir, más o menos 3,2 barriles por día. Hoy estamos en casi el millón. ¿Por qué esta caída? Para contextualizar históricamente esta situación, ¿por qué Venezuela hoy produce tan pocos barriles de petróleo? Sí, bueno, haciendo un resumen, el tiempo es corto, un resumen muy cortito. Venezuela, hasta el año 1976, el petróleo era explotado por empresas privadas, unas 14 empresas privadas, y en el año 1970 Venezuela fue uno de los principales productores de petróleo, llegó a ser el primer exportador del mundo en los años 60, y para 1970 se llegó a 3.8 millones de barriles. Cuando vino la estatización, que en 1976 se están cumpliendo 100 años de que eso pasó al control del Estado, pues los pozos iban declinando, como es natural, y siempre hay que hacer inversiones, pero no se hicieron porque no se tenían suficientes fondos. Los fondos que proveían las empresas transnacionales ya no estaban, y se estaba básicamente viviendo de la producción. Entonces la producción comenzó a bajar mucho y bajó como a 2 millones en unos 10 años. Pero después de los años 90, Petróleos de Venezuela y el gobierno abrieron otra vez a las nuevas empresas, a las empresas privadas que vinieran a explotar el petróleo otra vez y trajeran fondos. Pero se hicieron en forma de asociación, ya no iban solas, sino iban acompañadas de PDVSA. Se hacían asociaciones donde Petróleos de Venezuela tenía la mitad de las acciones o un porcentaje similar, porque variaba de acuerdo a cada asociación, y la empresa privada traía también el restante. Entonces, es decir, señor Morillo, para entender hasta acá, en esta época que ya está estatizado el sector energético venezolano, es una estatización que, digamos, fue vista con ojos respetuosos por parte de compañías privadas, porque usted dice, continuaban las privadas, pero ahora con PDVSA, que es la organización estatal. Sí, en la estatización del año 76 se le compensó a las empresas privadas y no hubo ningún reclamo. Todo estuvo, de hecho se tuvieron unos acuerdos tecnológicos con algunas de ellas. En los años 90 se vuelve a abrir las empresas privadas y vienen masivamente, porque, como bien lo dijiste, hay 300.000 millones de barriles de petróleo en Venezuela que se conocen, puede haber más. Y entonces pues había mucho interés y vinieron y se formaron estas asociaciones.
¿Y después Pero, qué pasó? Porque cuando llega el chavismo, que ya hablamos de nacionalización o de estatización, hay un cambio muy importante, ¿no? claro, porque llega en el año 2007 que el gobierno de esa época, que era Hugo Chávez, dijo, bueno, ya ahora nosotros en las asociaciones, que nosotros queremos tener más de la mitad, tenemos que tener 60% en vez de tener menos de la mitad como estaban en muchas asociaciones. Entonces, le propuso, prácticamente le impuso a todos los socios privados, le digo, bueno, tú tienes 60, yo te voy a bajar a 40 y por ese 20% te voy a pagar tanto. Algunas empresas aceptaron, otras no aceptaron y demandaron. ExxonMobil demandó, Conoco demandó, y hay una lista muy larga de empresas que demandaron. Y la única que de las grandes que aceptó fue Chevron. Chevron dijo, bueno, está bien, yo por quedarme acepto ese pago que me estás haciendo, que no es el que es, pero bueno, vamos a dejarlo así para yo mantenerme en Venezuela, y eso le ha dado muchos frutos hoy en día. Oye, entonces sí, ExxonMobil demanda, hay varias empresas que demandan, esto va a los estrados judiciales internacionales y el Estado venezolano pierde en esos estrados judiciales. Sí pierde porque nosotros somos miembros del Banco Mundial, de la Cámara, estamos asociados a diferentes cámaras de comercio, así estábamos, Chávez lo sacó de muchas de esas, pero si al salirse no pierdes la responsabilidad. Entonces hemos perdido muchos juicios de eso, las cantidades son millonarias que se deben. Y entonces, bueno, hay esas deudas, sobre todo con ConocoPhillips, que hay unas deudas como de 8.000 millones de dólares. Creo que esa es la más grande. Con Exxon se le debe menos porque se le hicieron algunos pagos. Entonces, esta es la razón, según Morillo, si usted lo entiende así también, por la que Donald Trump dice que Venezuela, el gobierno venezolano le ha robado plata a las empresas estadounidenses, porque después de que dan estas sentencias en los organismos internacionales, Venezuela no le ha pagado a esas empresas. Hay que adivinar un poco con el sentido de las cosas que dice el señor Trump, pero la interpretación mayoritaria de esa afirmación que él dice que nos votaron y nos quitaron en nuestro petróleo, creemos que fue por la estatización del 2007, porque del 76 no hubo reclamo alguno y todo fue amistoso. En el 2007 sí hubo estos litigios que han avanzado en las cortes de los Estados Unidos y bueno, están a punto de quitarnos el único activo que le queda a Venezuela fuera, PDVSA, que es la refinería de Cidgo, el conjunto refinador de Cidgo. Entonces, creemos que ese es parte de su reclamo, que es parte de la estatización del 2007, donde el cual se debe dinero, y bueno, Venezuela está en una situación que no puede pagar. Pues, señor Morillo, antes de detener esta operación militar y de que ya fueran pues más explícitas las intenciones de la administración de Donald Trump, acá algunos invitados, incluso compañeros, decían es que a Estados Unidos no le interesa el petróleo venezolano porque ya es autosuficiente, y realmente lo es. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en el petróleo o en el crudo venezolano, que entiendo yo, y usted me explicará que es el experto, es un crudo pesado que es más difícil de refinar? ¿Por qué Estados Unidos quiere ese petróleo venezolano? Bueno, déjame puntualizar un par de cosas. Estados Unidos consume actualmente aproximadamente 20 millones de barriles diarios. Ellos han tenido un boom de producción, porque ellos llegaron a producir hace 20 años, producían 5 millones de barriles. Ahorita están en 13. Es el mayor productor del mundo, de hecho. De la sumatoria de las producciones de las diferentes, pues todas son empresas privadas. Da como 13. Entonces tienen un déficit que tienen que importar. Pero bueno, hay petróleo en el mundo para comprar, no hay problema. Ahora, el petróleo venezolano está cerca, está en el hemisferio occidental, que está cerca de los Estados Unidos. Somos un país que no tiene conflictos étnicos ni religiosos. Entonces, siempre había sido un proveedor seguro. Pero desde que comenzó a declinar bajo la administración del señor Chávez, comenzó a declinar la producción, porque además despidieron más de la mitad de los empleados de Petróleos de Venezuela fueron despedidos porque hicieron una huelga para abogar por cambio político, una huelga en el 2003, y entonces esa falta de personal no ha podido ser suplida
las inversiones no han sido lo suficientes, y entonces por eso es que ha declinado, y actualmente nos regimos por los informes de la OPEP. Se producen 950.000 barriles aproximadamente, que es lo que la OPEP dice que estamos produciendo. Muy poco. Ahora, el petróleo venezolano, aquí hay reservas de tanto de liviano, mediano y pesado y extra pesados. Vamos a esas 4 categorías. Ciertamente el petróleo pesado es un poco más difícil de refinar, pero es más barato. Pero los refinadores de Estados Unidos durante muchos años, ellos ajustaron sus refinerías para procesar pesado, porque es más barato. Es decir, las refinerías para refinar este petróleo pesado y extra pesado que hay en el suelo venezolano están en Estados Unidos. Sí, hay en varias partes del mundo, pero Estados Unidos, sobre todo en la costa del Golfo, se orientó mucho, porque México también tenía pesado. Entonces se orientó mucho esas refinerías y dijeron, bueno, vamos a construirlas para procesar el crudo mexicano y sobre todo el venezolano. Entonces están adaptadas. A ellos no les conviene comprar un crudo liviano más caro para producir lo mismo que pueden procesar con un crudo pesado más barato. Por eso Venezuela es muy importante para los refinadores de los Estados Unidos, porque es un muy buen negocio el crudo de acá. Porque aun cuando sea pesado, pero no para todos los refinadores, es igual alrededor del mundo. Ya le entiendo, claro, ellos extraen el crudo pesado, lo llevan para Estados Unidos, allá tienen las refinerías y lo venden más caro. Ese es el negocio que tiene Estados Unidos. Y con todo esto que estamos hablando, con las intenciones de llevarse de entre 30 y 50 millones de barriles de Venezuela hacia Estados Unidos, pues ¿cuál va a ser la afectación? Es decir, usted que es experto en petróleo, que ha analizado el tema, ¿cómo lo ve? Mira, para mí es un poco una incógnita, porque dice que se va a llevar el petróleo y lo van a vender por allá, entonces, pero ¿cómo? O sea, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que el petróleo que se produce, 250.000 barriles pertenecen a Chevron, que es de Estados Unidos y que tiene un permiso del gobierno de Estados Unidos para operar, y Venezuela, el gobierno venezolano le dio el permiso también para que lo saque y se beneficie con el pago de los impuestos y cree un poco de actividad económica acá al tener operaciones. El otro resto, hay 250.000 que se refinan acá para producir gasolina y se consume internamente, quedan como 500.000 barriles diarios. Pero eso se vende en el lejano oriente, el gobierno lo vende en el lejano oriente, y Petróleos de Venezuela. Entonces esos ingresos son importantísimos. No sé, y la mayoría es mediano pesado. Entonces no estoy muy seguro cuando el señor Trump dice que probablemente está hablando un poco en forma de generalidades, al decir de que bueno, que se van a llevar entre 30 y 50 millones de barriles de un crudo de alta calidad. Eso sería produciendo 500.000 barriles diarios, serían unos 100 días. O unos 80 días, unos 90 días, de acuerdo. Pero ese crudo lo está produciendo Petróleos de Venezuela. No estoy muy seguro cómo lo pueden tomar ellos. ¿Será que sería algo forzado? Pues, pero ese crudo se está vendiendo ahorita y esos ingresos son importantísimos para la economía venezolana. ¿Pero no será que van a impedir la venta a estos mercados asiáticos, entre ellos China, que cobra en petróleo los préstamos que le ha hecho a Venezuela? En una parte pequeña es pago de préstamo, pero el resto sí son ingresos que son muy importantes para la economía venezolana en estos momentos, porque casi el petróleo es de lo que vivimos y tenemos una escasez de divisas ahorita muy fuerte. Se está amenazando una alta inflación, entonces esos ingresos son muy importantes. Seguimos dependiendo del petróleo más que nunca. Uh-huh. Ahora, ciertamente hay una flota de barcos en el Caribe que han tomado algunos buques. Hoy tomaron 2 buques, según la información que se tiene en los medios internacionales. Entonces, bueno, pudiera ser que dice, bueno, entonces no vamos a dejar que salgan buques de acá, sino que todo va para Estados Unidos. Ya. Pues, pero señor, necesitamos los ingresos, tiene que pagarlo, porque si no, aquí la economía está mal y se puede volver peor. Como usted dice, es una incógnita que todavía hay. Allá hay unas claridades que da la administración de Donald Trump, pero pues por supuesto siguen muchas preguntas. Gracias por explicarnos y ayudarnos a entender cómo ha funcionado el tema del petróleo y qué puede pasar con estas decisiones de la administración Trump. Señor Morillo, feliz día para usted.
Feliz día, gracias. Un tema del que seguiremos hablando, por supuesto, porque es el foco central de este operativo que se vivió en territorio venezolano. Ustedes, gracias por la compañía. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue.